Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio de la Biblia. Vamos a iniciar con la primera lección que se llama la Biblia y vamos a leer 2 de Timoteo 3:16 y 17 a ver qué es lo que nos dice el Señor en esta porción de las Escrituras. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de estudiar este controversial libro, es importante conocer cómo se formó, quién lo escribió y por qué para los cristianos es la autoridad moral. La Biblia es el libro que más controversia ha desatado en el mundo durante todas las épocas, yo creo, desde que existe la Biblia. Se ha prohibido en muchos lugares, como en China y Rusia comunistas, en Polonia en los años 50, e incluso hay un libro que se llama El contrabandista de Dios, que trata acerca de eso. Actualmente en Arabia Saudí, en Corea del Norte, ha sido quemada, repudiada y atacada por grupos ateístas. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si solo es un libro escrito por hombres, como muchos afirman? ¿Por qué ese odio es exacerbado hacia ese libro? La verdad es que es más que un libro, es la palabra de Dios escrita con gran parte de la historia del judaísmo y sobre todo un libro, por no decir que es el único, capaz de transformar las vidas de las personas que lo leen, que lo estudian y que lo practican. Digo, porque no nada más es leerlo, sino también es vivir lo que dice la Biblia, que eso es lo más complicado. Si a veces resulta difícil entender la Biblia, pues es mucho más difícil aplicar lo que dice. Pero vamos viendo cómo se formó. La Biblia es un libro formado por otros libros, por cartas, por poemas y refranes, los cuales suman en total la cantidad de 66. Fue escrito por diferentes autores de diversas clases sociales y diversas profesiones. Reyes, pastores, profetas, pescadores, campesinos, los cuales vivieron en épocas muy diferentes. Lo interesante de todo esto es que el pensamiento está unificado. ¿Cómo puede ser que un pescador tenga un pensamiento en unidad con el de un rey de otra época muy distante? Porque estos autores recibieron inspiración divina solamente por eso. Todos fueron guiados por Dios sobre cómo redactar los sucesos históricos y sobrenaturales e incluso proféticos que cada uno de ellos vivió. Y aún más extraordinario, de acontecimientos que ni siquiera vivieron porque iban a suceder, por pertenecer a un pasado más lejano, como en el caso del apóstol Juan, porque se encontraban en un futuro distante. Es increíble. Ahora vamos a ver qué son los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. Para empezar, ¿qué significa deuterocanónico? Viene del griego deuteros, que significa segundo o posterior, y canon y canónicos pertenece a una regla o canon canónico, nombre dado a ciertos libros que no han sido considerados por otros como inspirados. Los libros apócrifos no forman parte del canon de las escrituras, por lo tanto carecen de autoridad divina. Esto significa que no fueron inspirados por Dios. Apócrifo significa que no es considerado como inspiración divina, como dije. ¿Qué es canon? Es una regla que sirve para medir. Es un conjunto de reglas y normas que permiten estudiar si un escrito es de inspiración divina o no. Para la formación del Antiguo Testamento, los estudiosos de las Escrituras las sometieron a un riguroso escrutinio para saber si verdaderamente fueron inspiradas o no por el Espíritu Santo. Ya hecho esto, fueron aceptadas por el canon y así se formó el Antiguo Testamento. Los libros que no forman parte del canon, pero fueron aceptados por la Iglesia Católica por su contenido histórico,
son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Segundo de Esdras, Primero y Segundo de Macabeos y algunos capítulos agregados al libro de Daniel, donde hablan de una tal Susana. Para el Nuevo Testamento, los libros de los Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis y todas las cartas, así como los 4 evangelios, tuvieron que ser sometidos y comparados con otros evangelios para determinar si entraban al canon y cuáles no, guiados todos siempre por el Espíritu Santo. Los padres de la Iglesia reconocieron que los evangelios de María Magdalena, Tomás y Pedro, y algunos otros que se escribieron también, no son de inspiración divina, porque algunos de ellos fueron escritos mucho tiempo después. Y por lo tanto, pues al no ser de inspiración divina, no pueden formar parte de la Biblia y mucho menos ser usados como guías de nuestra fe. Incluso el libro de Esther del Antiguo Testamento, que es un libro histórico, estuvo a punto de no ser incluido dentro de los libros del Antiguo Testamento porque este libro no menciona a Dios. De verdad, sí, yo lo he leído varias veces y no menciona a Dios para nada. Habla de la oración y del ayuno, pero no menciona a Dios. Y vamos a tomar una pequeña pausa. Transmisión de la escritura. Originalmente las escrituras fueron copiadas en pergaminos y papiros. Los primeros fueron hechos con piel y los segundos con plantas. Como estos materiales podían mojarse y ser destruidos por el paso del tiempo o por un incendio, hombres llamados escribas se dieron a la tarea de hacer copias para preservar la santa palabra de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y con un extremo cuidado, al punto en que, si al finalizar encontraban un error, aunque fuera una letra o una tilde, lo echaban al fuego y copiaban de nuevo. Tenían además prohibido escribir algo de memoria. ¿Se imagina? Nada de memoria. Nada de que, ya me sé el Salmo 23 y ahorita mismo me lo fusilo de memoria. No. Era copiarlo y cuidar que no tuviera un solo error, porque entonces eso costaba eliminar el rollo y volver a hacerlo. Así de estrictos eran ellos para hacer su trabajo de copiar las escrituras. Alrededor del año 285 a.C., empezaron a traducir el Antiguo Testamento en griego. A esta edición se le conoce como la Septuaginta. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay cerca de 4.969 copias en dicho idioma y en otros idiomas, tantos casi como 30.000 copias. Es importante enfatizar que entre más copias de un documento antiguo y sean todavía lo más apegadas al original, es mucho más confiable. Así que podemos confiar en la fidelidad de las escrituras. La autoridad de las escrituras. La Biblia, dada por Dios, habla directamente a la persona con la autoridad del mismo Dios. Cuando la iglesia habla bíblicamente, habla con autoridad. Esto viene en el libro de Teología Sistemática, en la página 82, recopilada por Horton. Es un libro de teología escrito por muchísimos autores. Bien, la Biblia fue escrita por hombres, esto es verdad. Pero también es cierto que estos hombres recibieron la revelación directa de Dios. No fue como que Dios les dictara usando a los hombres como mediums, sino que, como dijo Berkhof, Dios guió a los escritores de los libros de la Biblia para que seleccionaran las palabras y expresiones que usarían y de esta forma evitar que cometieran errores. Por lo tanto, si la Biblia es inspirada por Dios, tiene autoridad moral total, contiene las instrucciones sobre cómo debemos vivir para evitar la condenación eterna, que es la más terrible consecuencia del pecado. Apocalipsis 21:8 nos habla acerca de esto. Vamos a leerlo para que vean que no me lo estoy inventando.
Y dice así. Pero los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en 1 Corintios 6:9 también viene la lista de los que se han de ir a la condenación eterna. Espero que usted y yo no estemos en esa lista. Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia trata sobre teología. Por medio de ella podemos conocer a Dios, moralidad, valores y principios que son válidos en cualquier cultura. Historia y ciencia también, aunque no tan ampliamente, eso también lo encontramos en la Biblia. Y existen varias versiones. ¿Por qué varias versiones de la Biblia? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Qué es eso de las versiones de la Biblia? Bien, la Biblia fue traducida del griego al latín. Recordemos que hay una versión del Antiguo Testamento que fue escrita en griego y posteriormente se tradujo toda al latín, y de latín se tradujo al alemán y también a otros idiomas. También eso fue en la época de la Reforma. De hecho, fue uno de los problemas que tuvo Lutero y que tuvieron otros reformadores, porque empezaron a traducir la Biblia a los idiomas de cada nación. Y entonces, ¿cómo cree que se escribió la Biblia en español? Bueno, el lenguaje ha ido cambiando y para mayor comprensión de las escrituras también se han hecho traducciones con un vocabulario más actual. Entre las que más se ha estudiado en el mundo de habla hispana, en el mundo evangélico de habla hispana, es la Reina Valera, traducida en 1602 por Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Yo tengo esa versión y de verdad que es más difícil de entender que la Reina Valera 1960, que es la más popular. Esta Biblia se ha ido actualizando. Está la 1912, que también la tengo. La 1960, como dije, es la más popular. La 1977, esa se la regalé a mi papá. Y la 1995, que es la más moderna, pues la más actual, ¿verdad? Pero pues ya pasaron muchísimos años desde entonces, ¿no? También tenemos la traducción al lenguaje actual, que es muchísimo más clara. La nueva versión internacional, La Dios habla hoy. Está la Biblia Pechita, la Biblia de las Américas, entre otras, cuyo vocabulario es menos romántico y menos formal. Es más moderno y más comprensible para las nuevas generaciones. Sin embargo, a mí me gusta la Reina Valera 1960. Y a veces cuando quiero conocer palabras del español antiguo, me gusta leer la 1602. Dicho sea de paso, entre más antigua es la traducción algún escritor castellano, es más incomprensible. Si en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de leer libros del antiguo español o del castellano, es de verdad, es muy, muy difícil entender. Y es impresionante cómo nuestro idioma ha ido evolucionando. Y bien, la Biblia hoy en día sigue siendo un libro prohibido en otros países que están en contra del cristianismo. ¿No lo sabía? Pues sí, todavía. En China hay control sobre la cantidad de Biblias que entran. En Cuba no se diga. En Corea del Norte. ¿Por qué? ¿Por qué si es un libro cualquiera a ojos de los humanistas, de los ateos? ¿Por qué se prohíbe? ¿Por qué ha sido quemada?
¿Saben por qué? Porque es el único libro que puede transformar la vida del ser humano. Cuando se lea conciencia y cuando la palabra penetra en el corazón del lector o del estudioso de la Biblia, hay un cambio completo y radical. Debemos ser conscientes de la gran bendición de la cual gozamos en nuestro país. Contamos con diversas versiones y más de una Biblia. Quizá, al menos en mi casa, hay más de una Biblia. ¿Sí? En cada hogar cristiano hay más de una Biblia. Yo tengo algunas versiones diferentes. Y si no la puede tener impresa, hay aplicaciones que puede descargar en su celular. La puede escuchar en audio en el YouTube, libro por libro. Estudiémosla, vivámosla, compartamos la Biblia. En la posibilidad de nuestros bolsillos compremos Biblias y pongámoslas en manos de las personas que no poseen una. Invitemos a las personas a estudiar este apasionante libro. En los libros históricos encontraremos verdaderas narraciones telenovelescas a través de las vidas de personajes como el rey David. Qué Mariala del Barrio ni qué nada, ya estoy obsoleta, ¿verdad? No veo novelas, así que no sé cuál es la de moda, pero qué novelas churrascas de Televisa ni qué nada, de verdad. La vida del rey David es impresionante. La vida de Daniel, la vida del apóstol Pablo y de tantos y tantos hombres y mujeres. El libro de Esther, la vida de Ruth. Y podemos conocer cómo vivían antes. Si queremos acción y romance, lo encontraremos en primero y segundo de Samuel, en los libros de Reyes. Si queremos intrigas, va a haber muchas intrigas en los libros de Reyes, de verdad. Y mucho más que eso, encontraremos consejos sabios en Proverbios y un cúmulo de instrucciones para nuestro vivir cristiano en las cartas Paulinas, Petrinas y Juaninas, incluso en la carta de Santiago, que fue escrita por uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Y de verdad, este libro merece ser estudiado, vivido y compartido. Hay que llevarlo a la práctica. Que no es fácil, pero cuando hacemos de este maravilloso libro, cuando hacemos de este libro impresionante parte de nuestra vida, cuando lo convertimos en nuestra regla, en nuestra guía, muchas cosas cambian. Si llegamos a odiar a alguien porque nos hizo daño, por las palabras escritas en este libro, podemos llegar a perdonar. Podemos llegar a ser libres del rencor, de la amargura, del temor. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Vamos, si alguien ha leído Harry Potter, o la colección, que son libros bastante gruesos, ¿por qué no leer la Biblia? Hay gente que dice, ay, es que está súper grueso, es que yo no sé por dónde empezar, es que ¿cómo le hago? Está grueso, está súper grueso, mira todo lo que está grueso. ¿Y los estudiantes de química? Que leen libros más gruesos, estudian libros más gruesos que ese, los estudiantes de medicina igual, los estudiantes de derecho no se diga. Y las novelas de Crepúsculo, si alguien las leyó, yo sí las leí. Dijo, ay, no voy a leer la Biblia. Claro, obviamente, es lectura ligera, lectura de fácil comprensión. Y la gente prefiere leer eso, a los que les gusta leer, porque no hay que razonar mucho, no hay que meditar, no hay que poner a trabajar nuestra mentecita. Por eso a mí me molesta cuando dicen, no, es que si tú lees la Biblia eres de mente cerrada. O sea, ¿perdón? ¿De mente cerrada? ¿De mente cerrada? Si para poder entender este libro tengo que leer otros libros también. Si para poder entender este libro tengo que entender las costumbres de la época, de cada época. Si para poder entender este libro tengo que leerlo una y otra vez. Y puedo leer el mismo, la misma cita o el mismo libro de la Biblia, no sé, Mateo o
Juan o lo que sea, lo puedo leer muchas veces y siempre voy a encontrar algo nuevo, siempre voy a encontrar que algo lo pasé inadvertido. No hay pretextos. Es un libro maravilloso y no podemos dejarlo pasar. Estudiemos la palabra de Dios. Es un libro que fue creado para nuestra bendición. Que tengan un excelente día y acompáñanos a la siguiente emisión, donde estudiaremos Dios y la creación. Si este video fue de bendición para ti y crees que esto es importante que otras personas lo conozcan, compártelo y dale like y pues compártelo por favor para que otros también puedan conocer cómo se formó la Biblia y por qué tiene autoridad y todo lo que estudiamos el día de hoy. Que tengas un hermoso día. Bendiciones.